Bueno, les damos la bienvenida desde Arquitectura 3C, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a esta especie de ciclo de charlas llamado Ciudad y Arquitectura en tiempos de pandemia. Hoy nos visita en particular Inés Moisset. Como la diferencia con respecto al anterior visitante, que fue Ana Falud, que estuvo como bien dedicado a lo académico, es que ella es investigadora con ISET y nos interesa trabajar desde ese lugar un tema que ella se especialice en relación a género. Y que me gustaría que estuviéramos en esa posición mirando o enfocados durante el transcurso de la charla. El 18 nos va a visitar también Javier Fernández Castro, pero ya vamos a interactuar con él sobre hábitat y sobre ya el barrio, el tejido y la ciudad. O sea, en este sentido, me interesa como presentarles a Inés, la visitante de hoy. Les decía, como investigadora de CONICET y también como profesora del taller. Ella es coordinadora también del taller Nación de la FAU de la UBA. Y fundamentalmente, que es un poco el objetivo de la visita, es indagar un poquito con ella acerca de el colectivo que ella coordina junto con otros destacados arquitectos, arquitectas, diríamos, el colectivo de un día de un arquitecto. Esto me interesa empezar, digamos, a hacerle como una primera pregunta acerca de esto de un día de un arquitecta. ¿Cómo surgió y por qué surgió Inés? Buenas tardes y te empiezo a dejar la palabra, ya te hago otras preguntitas. Hola Vivi, ¿qué tal? Gracias por la invitación, me parece buenísimo que estén con estas iniciativas, que estos temas se empiecen a meter dentro de la currícula, de las escuelas de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura. Un poco para contar cómo empezó lo de un día una arquitecta. Yo trabajo en el CONICET haciendo investigación y una de mis líneas de investigación era el tema de la vinculación entre la investigación y la enseñanza, y empecé a estudiar cómo se había dado esa relación en las distintas escuelas de arquitectura. Y una de las escuelas de arquitectura fundantes, digamos, cuyos principios fueron fundantes para las escuelas de arquitectura fue la Bauhaus. Empecé a indagar sobre algunos documentos y trataba de explicar cómo era este circuito que se produce cuando uno hace investigación, que es producir en principio el conocimiento, pero después hay una segunda fase que es muy importante, que es la de comunicar ese conocimiento, compartirlo con una comunidad científica, generar la discusión, y ahí es recién cuando se produce, digamos, esto que llamamos el conocimiento científico. Empecé a ver cómo había sucedido esto en la Bauhaus, que sí, que sus integrantes habían trabajado muchísimo con un enfoque científico consciente, lo hablaban en sus cartas, en sus documentos, etcétera. También un poco el tema de la Bauhaus es algo que nos viene muy del Instituto de Diseño, donde estábamos con Viviana y con César Maselli. Así que era un tema como muy afín, pero hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que había personajes que en general no eran mencionados, ¿no? Y para que se produjera esa cadena en el ciclo de producción de conocimiento había una serie de personajes, y eran mujeres que se habían dedicado a sistematizar, a publicar, a fotografiar, etcétera, y que en la historia las nombraba como las esposas de Moholy-Nagy, las esposas de Gropius, la esposa de, y no se sabía, y todo el trabajo que habían hecho parecía que era trabajo hecho por ellos y no por ellas, que además no tenían ningún cargo dentro de la Bauhaus y estaban trabajando como para, digamos, construir el prestigio de sus maridos y de la escuela, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver que había mucha documentación que se nos había pasado por alto, empecé a buscar en el campo de la arquitectura,
al principio en la arquitectura moderna y descubrí que había muchísimas mujeres en la arquitectura moderna que estaban, que no, también que habían desaparecido de los libros de historia, que en sus momentos les publicaban las obras, eran reconocidas, participaban de los congresos internacionales de arquitectura moderna, etcétera, y no se sabía nada, todo era Le Corbusier, Mies van der Rohe, etcétera, etcétera, los mismos de siempre. Y ahí, bueno, había como una historia a ser contada, lo fui charlando con distintas colegas, como Zaida Mutsi, me acuerdo en particular una vez que estuve en Córdoba y que nos fuimos a cenar con Zaida, Ana Falú y Mónica Bertolino, y hablamos de este tema, que como podría ser que no aparecieran, y de ahí tuve la idea de hacer un blog, un sitio donde poder publicar en las redes, eh, un día, todos los días una biografía de una arquitecta. Para eso necesitábamos producir mucho material, entonces empecé a contactar amigas, gente que había trabajado conmigo en 30-60 cuadernos latinoamericanos de arquitectura, que era la publicación que hacíamos con Omar París, y que eso me había permitido entrar en contacto con mucha gente que escribía de toda América Latina. Y bueno, y así, armando como una especie de red, esas fueron llamando a otras o a otros, y finalmente somos como 70 editores escribiendo artículos, vamos por la 4ª temporada. Al principio la gente no creía que fuéramos a llegar a los 365. En este momento creo que tenemos publicadas más de 1000 biografías de arquitectas, y tenemos otros proyectos, digamos, que se han ido sumando, armamos encuentros, colaboramos con la Wikipedia para que estas biografías estén en la Wikipedia, etcétera, y así. Así que bueno, un poco Qué increíble que esto parece inagotable, porque realmente cuando empezaste, de alguna manera eran 100, dije las primeras 100, y después fueron 1000. Es como que poner la lupa, la investigación, porque cuando uno hace investigación, cuando de alguna manera logra sistematizar la información que anda dando vuelta y que parece invisible y que vos la pones en relieve. Un poco una de las preguntas que se le hizo a Ana la semana pasada era ¿por qué hacemos viviendas para mujeres universitarias? Digamos, digamos, esta pregunta tiene que ver un poco con el dar a luz o poner en relieve algún tema que en algún momento está omitido. Entonces, organizar de esa manera, como los ejercicios o las prácticas, en el caso tuyo, un día un arquitecto, me parece que como que, mira, es como que un tema no hablado que de pronto se empieza a hablar. En ese sentido, me parece que también el éxito tiene que ver con la continuidad, ¿no? Que no solo quedó en 100, sino que siempre hay una que va como sobresaliendo, ¿no? Por algún detalle, pero es impresionante, cada vez que hablamos descubrís alguna anécdota. Ahora me gustaría preguntarte un poco sobre el tema específico de los que están estudiando los chicos, un poco sobre la vivienda y sobre, digamos, de género y vivienda, vivienda colectiva, digamos. En principio, vivienda, y bueno, verás cómo lo respondes esto. Bueno, yo en la charla voy a abordar varios temas que tienen más que ver con este mecanismo de haber ocultado o de haber invisibilizado a las mujeres. Voy a hacer algunas referencias específicas a, digamos, a las viviendas hechas por mujeres o para mujeres, que también es como un tema interesante y una novedad, ¿no? Porque hasta que las mujeres no se independizaron económicamente, tampoco tenían la posibilidad de tener una vivienda, a menos que fueran, por ejemplo, muy ricas, que se podían hacer su castillo, o eran religiosas. Por ejemplo, hay muchas madres superioras que construyeron sus
propios conventos donde alojaban a la comunidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que también, uno de los hallazgos que hicimos fue que aquí en Buenos Aires había eh, una religiosa que era María Antonia de Paz y Figueroa, que construyó un centro de ejercicios espirituales, era una mujer jesuita, una cosa rarísima, y que también sería como una vivienda colectiva en el año 1700 y algo, o sea, hay que revisar todos nuestros conceptos históricos. Bueno, un poco para empezar con esos temas es cómo ha sido contada de una manera diferente la historia de la arquitectura. En general, vemos digamos, este edificio o este pabellón y se lo atribuimos al siguiente a Mies van der Rohe, pero se omite a la socia siguiente, que fue Lili Reich, que trabajaron juntos durante mucho tiempo. Cuando ellos se hicieron socios, Lili Reich ya era directora de la Deutsche Werbung, es decir, una organización que se dedicaba a difundir todo el potencial de la industria alemana. Entonces, y armar exposiciones, y que tenía ya muchísima práctica en el armario de exposiciones. Pasa a la siguiente. Esta es una obra de Mies van der Rohe antes de trabajar con Lili Reich. Mies van der Rohe trabajó con este tipo de arquitectura como unos 20 años, hasta que se asoció con ella, que como digo, venía de trabajar muchísimo en el campo de las exposiciones, y una de las cosas que hacía para exponer los productos de la industria alemana era utilizar grandes planos, ¿no? Grandes planos de cristal, grandes planos de terciopelo, grandes planos de mármol, es decir, lo que estamos viendo como la arquitectura niesiana, en realidad ella ya la había experimentado previamente. De hecho, muchos de los clientes con los que trabajaron juntos eran clientes o contactos de ella, que venían de la industria textil para la cual ella trabajaba, como la casa Tugendhat, varias de las casas que hicieron en Checoslovaquia venían del campo, digamos, de ella. Cuando empieza la guerra, Mia se va a Estados Unidos, y la deja ella a cargo del estudio, la deja a cargo también de su ex mujer y sus hijos, al cuidado. Ella se encarga de todo eso, le reclama a Mies cada vez que no le pasaba dinero. Imagínense, Berlín en la época de la Segunda Guerra Mundial no era un sitio muy lindo para quedarse. Ella alquila una granja y se lleva todos los archivos del estudio, y así logra llegar hasta nosotros todos los que son los archivos de Mies van der Rohe. Después esos archivos, ella se muere al poco tiempo que termina la guerra, los archivos van a parar al MoMA, y el MoMA los cataloga todos como si fueran Mies van der Rohe. Y una investigadora, digamos hacia fines del siglo XX, descubre que había diferencias en las firmas, que estaban firmadas unas por Lili Reich, otros por Mies, otros por los dos, etc. Y actualmente el MoMA está recatalogando todo el material de la producción de ellos. Mientras tanto, si en los libros que estudiamos arquitectura habitualmente, ella prácticamente no aparece. Otro ejemplo típico de omisión es el de la casa Schroeder, una de las primeras casas modernas que hay en Europa, donde atribuida solamente a Geri Rietveld, y se omite a Trude Schroeder, que era su socia, y que, digamos, toda esta idea de
de esta planta alta donde el espacio fluye, etcétera, era porque ella vivía con sus 3 niños muy chiquitos, habían viudado, y tiene esta idea de compartir el espacio y de modificar el espacio a través de paneles. Es uno de los primeros espacios modernos donde ocurre esta situación y en realidad viene de las necesidades que hace ella como mujer, de cómo quería vivir y cómo quería habitar este espacio con sus niños, ¿no? Pasemos, no sé si hay una más. Bueno, sí, ahí está. Rietveld y Schroeder trabajaron muchos años juntos, ahí en la parte inferior vemos que apareció, es una tarjeta de presentación o un afiche del estudio donde están ellos dos. La dirección del estudio estaba en la casa Schroeder. Y bueno, trabajaron juntos en esto, hicieron muchísimas exposiciones juntos. Ella también era feminista, hizo varias viviendas para mujeres o exposiciones de viviendas para mujeres, era todo un tema que había también en esa época. Estamos hablando que las mujeres empiezan después de la Primera Guerra Mundial, empiezan eh, digamos, a trabajar o a manejar automóviles, digamos, a tener otra dinámica diferente, entonces empiezan a estudiar en las universidades y se produce una necesidad de reconvertir en los lugares donde se vivían. Sí. Estas, por ejemplo, son publicaciones de la época, donde no sé si se alcanza a ver ahí chiquito abajo, pero están los nombres de los dos como coautores de las Tengo obras. olor a polenta. Sí. Tengo olor a polenta. Me quiero comer. Bueno. Por favor, desactiven los micrófonos las personas que se están incorporando a la charla. Muchas gracias. Bueno, esta es unas viviendas colectivas que hicieron juntos. Y otra de las cosas que hay que decir, que ella era la que financiaba todas las obras que hacían con Rietveld. En estas son viviendas colectivas donde aplicaban los principios que habían experimentado en la propia casa de ella, donde él también se fue a vivir, y bueno, a pesar de que tenía otra familia por otro, por otro sector de la ciudad de Utrecht. Así que, bueno, siguiente. Y esto es lo que hacía Gary Rietveld antes de trabajar con Truls Schroeder, ¿no? Él tenía una formación en carpintería. Ella tampoco tenía una formación de arquitecta, ella era farmacéutica, pero súper interesada, los dos eran súper interesados en la arquitectura y habían tenido como una formación él trabajando en estudios, y ella lo que hacía era unos cursos por correspondencia para aprender a dibujar, porque le daba vergüenza ir a hacer cursos presencialmente. Imagínense que era una situación como de principio del siglo XX, para las mujeres. De hecho, hay arquitectos famosos de la época que van a visitar las obras de ellos, como el Lissinsky, el arquitecto ruso, y no puede creer, dice, cómo pueden hacer esta obra sin saber dibujar, ¿no? Y era como, bueno, un poco esta inteligencia de imaginarse la obra de una manera distinta también produjo una arquitectura distinta, ¿no? Y además del pensamiento de ella como mujer, de decir, bueno, este espacio se tiene que organizar de una manera distinta a lo que era la casa tradicional de principios del siglo XX. Sí, viste que además está todo un tema de los juegos para los niños en esta casa en particular, el equipamiento, las puertas que se abren, se cierran de día, de noche. Tiene esta cosa de que ahora estamos hablando de adaptabilidad todo el tiempo y resulta que estamos hablando de principios de siglo y donde todos estos, digamos, principios básicos de la arquitectura para
duplicar y ampliar, ya estaba como trabajado desde el pensar haciendo, ¿no? ¿Pasó? Sí, sí pasa, montones de detalles exquisitos tiene la casa y que hoy serían apreciadísimos en esta pandemia, digamos. Bueno, y otro caso también de cómo está contada esta historia de la arquitectura, esta es la City Tower de Filadelfia, este es Louis Kahn. Ahí está mirando la maqueta, que tanto la suben en las redes sociales a esta foto, y en realidad la autora es siguiente, Antin, a ver, Iota. Antin era la socia de Louis Kahn, bueno, ella en realidad era la autora de esta City Tower, no era Louis Kahn, ella tenía una mente matemática brillante, Mr. Fuller la admiraba, y ella se quedaba después de horas en el estudio haciendo estas experiencias geométricas, de las cuales surgían este tipo de edificios. Bueno, ella, además Louis Kahn y ella eran pareja, él estaba casado, ella quedó embarazada, y entonces Louis Kahn la manda a Roma para evitar el escándalo. Ella aprovecha que estamos, ¿viste? Como somos las mujeres embarazadas, pero ¿qué más podemos hacer? Se va con Pierluigi Nervi y estudia el tema del hormigón armado. Pierluigi Nervi es uno de los máximos ingenieros y, digamos, que ha hecho unas obras maravillosas en hormigón en Italia, y ella aprende de él, ¿no? Entonces después toda esta arquitectura que vemos de Louis Kahn, geométrica, con hormigón, bueno, no se le ocurrió a él solito, viene de un lado, pasa a lo siguiente, y así vemos cómo era la arquitectura que hacía Louis Kahn antes de Antin. Y vamos escrachando así a uno por uno de los grandes maestros, es decir, que todos estos personajes trabajaron de manera colaborativa con arquitectas que sumaron aportes sumamente creativos a sus procesos, ¿no? Que son procesos compartidos y que también hay que salir de esta lógica de entender que el arquitecto es un personaje, un genio individual que puede resolverlo todo, que un poco se fomenta dentro de las facultades de arquitectura. Siguiente. Bueno, esta erradicación de las mujeres de la historia no solamente ha sido estudiada en la arquitectura, sino que también ha sido estudiada en otras disciplinas, en la historia de la ciencia, en la historia del arte, y esta, por ejemplo, Johanna Rasch lo hace dentro de lo que es la historia de la literatura. Tiene un libro buenísimo que se llama Cómo eliminar a las mujeres de la escritura, y propone 11 principios descubriendo cómo esto se ha producido dentro del campo de la literatura de 11 maneras diferentes, y hay muchas de las cuales son bastante similares a las que ocurren en la arquitectura, y después la arquitectura también tiene sus particularidades, ¿no? Pero hay algunas, como que las mujeres no tenían acceso a la educación formal en ese campo disciplinar, que se descalificaban sus descubrimientos, vamos a ver algunos de ellos. Y lo que ocurre en este mecanismo es que cuando las mujeres se van eliminando de los registros históricos, o se descalifica todo lo que hicieron las mujeres, de pronto, cuando nosotras entramos a la facultad, nos parece que no hemos tenido ningún antecedente, ninguna referencia, y que tenemos que inventarlo
todo de nuevo, ¿no? Nos parece que, bueno, ahora en nuestra generación, ahora sí vamos a conseguirlo, y en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que desde siempre han estado las mujeres construyendo el hábitat, y quizás no ha sido del todo valorada, pero bueno, tenemos que redefinir también por eso algunos conceptos o lo que es el concepto de arquitectura en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, pasa a la siguiente. Esto era para contar un poco lo que conté al principio. Estas son algunas estadísticas que hemos hecho bueno, acá muestro pero de muchísimos libros con los que se estudia o que se manejan en las bibliotecas de las facultades de arquitectura. El Diccionario de Arquitectura en Argentina de Clarín tiene un 97% de biografías de varones, un 2% de biografías mixtas y un 1% de biografías de mujeres. Esto es que tiene 400 artículos el diccionario, y hay 4 biografías de mujeres en todo este diccionario, ¿sí? Y también pasa en el tema de otros indicadores como los premios. Acá tenemos los de la Fundación Conex, donde nunca ha sido entregado una mujer, a una arquitecta en solitario en el campo de arquitectura, sí en el campo del diseño industrial, que se lo han dado a Ariana Cabeza, pero en el campo de la arquitectura se lo han entregado a grupos de varones, a equipos mixtos, y nunca a una mujer o un grupo de mujeres. Sí. Esta idea de que la mujer no tiene nada que hacer en el campo de la arquitectura es una idea sumamente extendida. A mí me gusta poner esta frase porque es sumamente provocativa, porque Benito Mussolini dice lo que muchos al día de hoy piensan, pero que no se atreven a decirlo, porque si no quedarían como muy en evidencia, pero que sí por acciones que hacen, digamos, dejan ver que están pensando igual que Benito. Benito dice: la mujer debe obedecer, la mujer es analítica, no sintética. ¿Acaso ha hecho arquitectura en todos estos siglos? El dragón que tengo acá. Dile que construye una cabaña, no digo un templo, no puede. Es ajena a la arquitectura, que es la síntesis de todas las artes, y esto es un símbolo de su destino. Siguiente. Bueno, y como les digo, la mujer ha estado presente desde siempre en la construcción del hábitat. Se ha descubierto, por ejemplo, que todas las pinturas estas rupestres del Paleolítico, etcétera, han sido pintadas por mujeres, es decir, que las primeras que han acondicionado los espacios para la vida de nuestra especie hemos sido nosotras, y también mucho de lo que se llama arquitectura sin arquitectos, o incluso la arquitectura de los pueblos originarios, por ejemplo la Ruca, que es la casa de los mapuches, los tipis en Estados Unidos, todo eso ha sido hecho por mujeres y ha sido como considerado fuera del campo de lo que se considera o se estudia como arquitectura. Es decir, que hay todo un planeta de mujeres construyendo arquitectura, y nosotros estudiamos una parte que además es la parte que hicieron en Occidente, sobre todo en Europa, arquitectos varones europeos, y eso es lo que define el universo de lo que es la arquitectura. Por eso digo que hay que revisar otras cuestiones. Siguiente. Y acá, este es un libro de Gideon, el libro de Espacio, Tiempo y Arquitectura, uno de los primeros libros que cuenta de qué se trata el movimiento moderno, lo cuenta en paralelo a que está ocurriendo el movimiento moderno. Gideon es amigo de Corbusier y participa en los congresos internacionales de arquitectura moderna. Y ahí reporta una cosa interesante, pero hay que ver también cómo lo reporta, que es que hay mujeres que están viviendo solas, y que esas mujeres necesitan viviendas, ¿no? Y que eso es toda una oportunidad para la arquitectura.
La forma en la que lo dice la vieja solterona y su casa, ¿no? Como, y la forma despectiva en la que va describiendo cómo es la casa, etcétera, cuando es una mujer que tiene su independencia, su propio espacio, puede tomar sus decisiones como su espacio, y está contado así como, bueno, la solterona, una vieja, no dice chota, pero bueno, siguiente. Y bueno, entonces en esa primera época, primeros años del siglo XX, se empieza a producir esta cosa que decía al principio, las mujeres empiezan a independizarse, a trabajar, a estudiar, y se empiezan a aparecer estas viviendas para mujeres, como esta que hace Emily Winkelmann, que es una de las primeras arquitectas alemanas. Ella tiene una historia además porque quiere ser arquitecta, va a estudiar, no le dejan, le dan un título, pero que es como un título a medias porque no puede ejercer, finalmente ella se la rebusca y al final termina con un estudio como de 20 personas construyendo un montón de viviendas y hace esta residencia para mujeres que van en general que son estudiantes, y que, bueno, es como interesante también para ver estos antecedentes de mujeres que hicieron viviendas para mujeres. Sí. Y acá está, digamos, esta categoría con la que trabajamos cuando estudiamos el tema de la historia y por qué hay algunos que están dentro de la historia y otros u otros que quedan fuera de la historia, ¿no? Y es lo que se llama el canon. Y es como un mecanismo donde se incluyen a determinadas personas y quedan excluidas otras, y hay esta, digamos, esta separación de lo que entra y lo que está dentro y lo que está afuera, la hacen por un lado las instituciones, universidades, los museos, etcétera, pero también las hacemos nosotros mismos en un modo también de sentirnos pertenecientes a algo, ¿no? Entonces, no sé, Solano Benítez es como su referente Rafael Iglesias, que su referente es Trimaglio, etcétera. Se van haciendo como estas no mitología, genealogías, pero sí tiene que ver también con las mitologías, porque esto tiene que ver con, de algún modo, con un sentido, se dice, desde los orígenes religiosos del canon, ¿no? Ya la palabra canon es una palabra religiosa y es lo que se empieza a constituir en autoridad y poder. Y estar adentro del canon es tener autoridad. Si lo dijo Le Corbusier, vale una cosa, si lo dijo, no sé, Lili Reich, ya vale otra. Siguiente. Y uno de los que estudió el tema este del canon es un arquitecto argentino que se llama Juan Pablo Bonta, que se fue a Estados Unidos. Él era profesor de historia en la UBA, se va a Estados Unidos y hace un libro en los años, principios de los 90, creo que fue este libro, donde ya empieza a aparecer la computadora y decide hacer una cosa que fue como muy criticada en su época, que era contar cuántas veces aparece, por ejemplo, Le Corbusier o Mies van der Rohe o no sé qué en los libros de arquitectura. Es decir, estas cuentas que estábamos haciendo nosotros, ya las había hecho con varios libros. Y así entonces encuentra este sentido de cómo se constituye este canon. Y al final hay un apéndice donde, y se ve que lo hizo a instancias de la hija de él, que se lo pidió, dice algo así, donde están las arquitectas que aparecen en los libros. Entonces empieza a hacer como un listado, pasa al siguiente. Y ahí vemos la línea de abajo, que se ve muy grisecita, esas son las mujeres, y la línea de los hombres es la que va hacia arriba, y eso, y abajo tenemos la línea de tiempo, ¿no? A medida que va transcurriendo el tiempo van apareciendo más mujeres, pero, fíjense, lo otro es la curva de la pandemia y más,
Y bueno, y Bonta, como no sé si ingenuamente o qué, dice, bueno, pero lo que pasa es que las mujeres están apareciendo ahora en las escuelas de arquitectura, entonces después esto se va a ir revirtiendo como naturalmente, cosa que no ocurre porque nosotros sabemos los números hechos 20, 30 años después y naturalmente no pasa nada, por eso también era un poco ponernos en un día un arquitecto y hacer un poco de activismo y de señalar estas cosas, porque hay montones de arquitectos haciendo cosas y no aparecen en estos espacios de representación, libros, y tampoco aparecen en las conferencias, en los premios, etc. Y esto viene como cuento de entender que si bien nosotros estamos trabajando con el tema de la invisibilización, que fíjense que está ahí en la parte de abajo del iceberg, es todo, forma parte de un esquema estructural de violencia de género, donde termina en la punta, digamos, la agresión física y el asesinato arriba, en el femicidio, y por lo tanto, esta sensibilización sobre poder entender qué es lo que está ocurriendo en estos niveles ocultos del iceberg, nos ayuda también a estar alertas sobre lo que está ocurriendo en la parte de arriba, ¿no? De dónde viene o qué es lo que está fundando todo este sistema de violencia. Siguen. Acá traigo otro caso, también típico del movimiento moderno, la Villa Mairea, siguiente, atribuida siempre en solitario a Alvar Aalto, siguiente, y se omite a su socia, Aino Marcio, una de las primeras arquitectas finlandesas, siguiente. Todas estas, digamos, estas exploraciones sobre lo que era la tradición de la artesanía en Finlandia se deben básicamente a ella. Acá tenemos las exposiciones donde están ellos, aparecen la obra de ellos dos y la firma de ellos dos, siguiente. Ellos dos en el estudio trabajando, siguiente. Un dibujo de la hija, donde la dibuja a Aino Marcio dibujando en el tablero, siguiente. Esto es la Arquitectura Jurdui, donde también las obras aparecen firmadas por ellos dos, el pabellón que hicieron para de Finlandia en Nueva York, siguiente. Un libro de Bruno, creo que es de Sevi, donde ya, si bien la obra está firmada por los dos, pero por ejemplo dice Casa del Arquitecto. No sé, si vivían los dos en la casa, es como, ya también hay cositas, ¿viste? Ahí que es como raro. La casa es del arquitecto, sí. Y esta es una obra que hizo Alvar Aalto, después que se murió Aino, y antes de casarse y de asociarse con Elisa, su segunda mujer y socia. Y aquí hay una cosa muy particular, en el libro de Kenneth Frampton, habla de que esta es una obra como, no sé, usa una palabra como diciendo como insegura, como que no se sabe hacia dónde va, ¿no? Dice, Alvar Aalto tiene como 3 etapas, una primera etapa ligada a la tradición de Finlandia, una etapa internacional, que es la que viene después, y un par de obras que le quedan ahí sin poder explicar. Y Kenneth Frampton no se da cuenta por qué Alvar Aalto cambió de forma de hacer arquitectura en 3 etapas. Y si uno ve la línea de tiempo se explica fácilmente porque estaba trabajando con una persona, después trabajó solo en un breve periodo de tiempo y después trabajó con otra persona. Entonces ahí la arquitectura cambió necesariamente. Siguiente. Este es el libro de Gideon, Gideon además era amigo de Alvar Aalto y de Aino Marcio, y entonces
no podía no dedicarle, es la única mujer que aparece en el libro de Gideon, y no podía dedicarle un párrafo, no, dejar de dedicarle un párrafo, ¿no? Pero es como llamativo porque la descripción que hace de ella, es, bueno, que es la que le brinda calma a Alvar Aalto, porque ella, dice, los recibe dice, en una cena, vestida de blanco, todo esto en un libro de arquitectura, donde hay una descripción de ella, dice, ofreciendo una comida a un grupo de selectos intelectuales de Finlandia, vestida de blanco, cómodamente sentada, y mostrándose afable entre sus invitados, plácida como los lagos y las selvas de Finlandia. Bueno, y que además es que de una forma discreta sabe cómo ubicar el lugar que le, ubicarse en el lugar que le corresponde, una cosa tremenda, que no hay ni una descripción de un arquitecto varón en todo el libro en esos, digamos, en esos términos. Siguiente. Y esta es una exposición que hicieron juntos de estos objetos de madera, porque al final la que sabía curvar la madera era ella, tenía una formación como carpintera, y habían hecho todas estas experiencias y las siguientes, y las mostraban. Y esto es como muy llamativo porque es un mismo artículo que fue siendo traducido a través del tiempo, y cómo va desapareciendo Aino. Entonces en este, que fue el primer artículo, dice: nuestra exposición en Londres en 1933 de la señora Aino Aalto, arquitecto, y mía, organizada por la Architectural Review, bueno, etcétera. Pasemos a la siguiente. Este es en otro artículo, ya ahí dice en la exposición que el año 1933 celebramos mi mujer, arquitecto también, y yo en Londres. Esta es una traducción del anterior, no es que Alvar Aalto lo escriba así, este es el traductor que ya sacó el nombre de Aino Marcio del artículo. Siguiente. Y este es otro artículo más donde ya desaparece no solo el nombre, sino que desaparece ella. Dice en la exposición de 1933, que se celebró en Londres, expuse un número de placas de madera. Y bueno, y así, va pasando el tiempo y se van como desapareciendo y disolviendo. Siguen. O por ejemplo estas descalificaciones, o digamos, esta es una obra de Rogelio Salmón y María Elvira Madriñán, su mujer y su socia, que seguro que nadie sabía, y por ejemplo, una obra que se hace no sé cuántos años después que se murió Rogelio Salmón, es decir, que ella continuó con todas las obras de él, y el artículo dice: María Elvira Madriñán, viuda y extensión del maestro. O sea, era la socia, no la extensión, que era una cosa que le habían puesto en la peluquería a Rogelio Salmón, no sé. Siguiente. Pues también esta capacidad que tienen los arquitectos de seguir construyendo después de la muerte, ¿no? Estos arquitectos, star architects, tienen esa, desde el más allá, te mandan así como tiene que ser su obra, ¿no? Miralles es uno de los clásicos, se murió y al día de hoy sigue firmando obras, es una cosa increíble, y eso además escrito en este artículo del croquis, Continuidad después de la vida, que significa completar la obra de un arquitecto después de su muerte, incide negativamente en los proyectos la ausencia de quien los concibió, o es posible que la voluntad de ese arquitecto continúe viva en las amorosas manos de colaboradores, socios y colegas, digamos socias en general, porque muchas de las que siguieron estas obras, cuando se muere el genio, durante 20 años después, muchas de las obras que conocemos de Alvar Aalto son obras que las siguió haciendo su socia Elisa Aalto, las obras que hizo Benedetta Tagliabue, las obras que hizo María Elvira Madriñán, después que murió Salmón, ¿no? Entonces, pero como son esta cosa del canon, de la estructura mítica y religiosa, también les permite resucitar o hacer arquitectura desde más allá. ¿Sí? O si no esto, ya no admitir, digamos, que hay una socia, sino que
por ejemplo, el Mercado de Santa Caterina, obra de los arquitectos Enrique Miralles y Benedetto Tagliabue. Esto, bueno, podemos decir tipió mal o qué sé yo, pero no, después se insiste sobre el tema y de hecho he encontrado muchos textos con este detalle significativo, o como cuando hablan de los Eames, dicen Charles y Roy, como si fueran, no sé, hermanos, o no sé qué, Roy Eames, y hay cambios así, hablan de una socia de Walter Gropius, que era Jean Bodman, que lo traducen como Juan Bodman, y era Jean, era una mujer. Bueno, y así cuando empezás a mirar los libros y las publicaciones con cierto nivel poniendo el ojo en estas cosas, encuentro unas cosas sorprendentes y tengo una colección de todos estos. Sí. Y bueno, retomando el tema de la vivienda colectiva, ¿no? El tema de la vivienda colectiva en el movimiento moderno, como la unidad habitacional de Marsella, donde hecha por Le Corbusier, pero también hay que decir que en el estudio de Le Corbusier trabajaban muchas mujeres extremadamente capacitadas, como Blanche Lenco, que fue la que diseñó lo que eran los juegos y la guardería ahí en la terraza de la unidad habitacional. Entonces, muchos arquitectos modernos, si bien tenían toda esta idea de construir con tecnología, del hormigón, de las formas puras, etcétera, pero cuando llegaba a definir el tema de lo doméstico, ahí hacían agua, y siempre es como que necesitaban la colaboración de alguna colega que les proveyera material. Entonces, todo este tema, que además son los roles asignados a las mujeres, ¿no? El cuidado de los niños, la cocina, la selección de los colores, todo eso hacían arquitectas como Charlotte Perriand, Blanche Lenco con Le Corbusier. Bueno, y con esto cierro, que es para pasar el chivo del último libro que hemos hecho con Carolina Quiroga. Armamos un taller el año pasado, que además de hacer el registro histórico de cuáles eran los edificios que había en Buenos Aires hechos por arquitectas, empezamos a armar unos recorridos, salimos a recorrer, lo cual fue como sumamente interesante, porque encontramos que la ciudad estaba llena de edificios hechos por arquitectas, que pasábamos cotidianamente frente a ellos. Había muchos que eran muy reconocidos, como la Biblioteca Nacional, o como el design de Recoleta, o no sé, había en todas las cuadras encontrábamos edificios donde habían estado trabajando las mujeres. Y de eso armamos este libro, que se lo pueden descargar de Un día una arquitecta. Muchas de las obras son de vivienda colectiva, hecha durante los años 40, 50, 60, 70, etcétera, llega hasta el año 70, por eso se llama Buenos Aires 1. Hemos hecho también los recorridos en Mendoza y en Rosario. Esperamos en algún momento que nos permita poder hacer los recorridos por Córdoba. Así que, bueno, creo que hay una más, que son como las fichas. Esas son, bueno, los edificios están hechos con una fichita cada uno, geolocalizado, la bibliografía, de donde han salido, en todas obras que habían sido publicadas en revistas o en libros en su momento, y que ahora las hemos puesto todas juntas, con biografías de las arquitectas, y bueno, siempre terminamos el recorrido con alguna charla con alguna arquitecta reconocida de la época, que nos brinda su visión, nos cuenta anécdotas, lo cual es sumamente emocionante, porque bueno, han pasado unas situaciones que la verdad que está buenísimo compartir, y saber que esto que decíamos al principio, de tener nuestras referentes, de saber que otras han atravesado situaciones que a nosotros nos parecen que nos han pasado porque es una cuestión personal, pero entender que esto está ahí, y que otras ya han hecho camino antes que nosotros. Sí, nada más.
A ver, Vivi, tenés el micrófono apagado, no sé. Sí, gracias. Te decía que Estoy gracias, sensible que te apaguen el micrófono. es la manera que dejo de hablar. Claro. No, lo que te decía que bueno, que gracias por estos minutos súper intensos. Y antes de cerrar para empezar las preguntas y para empezar algunos comentarios, que seguramente tendrán anotados los distintos visitantes, que más o menos son como unos 250. Quería hacer como un cierre, pero que a ver digamos, que seas así súper sintética, pero al mismo tiempo cuál es el impacto de algunas imágenes que te voy a presentar, ¿sí? Es como una especie de juego de cierre, digamos. Pensemos, digamos, no solo ya en esta arquitectura específica, sino en el rol que juega la mujer o de pronto ir a un espacio público, que es un tema que tanto nos preocupa también, ya no en relación de género, sino un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo te imaginas cómo estos espacios colectivos del espacio público, donde se insertan todos estos edificios que estamos hablando? Digamos, entonces, una imagen era como esta, que esto sucede hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas esos espacios post pandemia o cómo, más allá de lo del género, que ya entro en esa historia de imágenes, no quería dejarlo pasar lo que está sucediendo hoy, como en el contexto de hoy? ¿Cómo te imaginas ese espacio público? Digamos, Bueno, yo no sé cuánto va a durar la post-pandemia o hasta que lleguemos a la post-pandemia. Yo creo que va a ser un proceso larguito hasta que podamos de nuevo ocupar este espacio. O sea, yo este espacio me lo acuerdo, qué sé yo, participando en marchas. Y esto va a pasar. que es como un Va a pasar símbolo, mucho, ¿viste? Es como que va a pasar mucho hasta que podamos, ¿viste? Eh, hasta que podamos seguir haciendo cosas en la Puente del Perdón. Por ejemplo, yo lo que estaba viendo es que los vuelos a Córdoba recién se iban a como reactivar en septiembre, decían, o sea, yo estaba en Buenos Aires ya desde hace 2 años y iba todos los meses a Córdoba, era como que me quedaba súper es tu cerca. casa, digamos. Claro, o sea, estaba a 2 horas de viaje de Córdoba y mantengo mi departamento allá en Córdoba, entonces, y ahora hasta septiembre, no sé qué pasará en mi patio, mis plantas allá, que las había mantenido. Así que es como, yo ya como veo esa perspectiva. ¿Cómo me imagino? Sí, Y me eso. gustaría, ¿viste? Que no fuera que se pudiera hacer una reflexión sobre esto, aunque, no Sí, es sé, nostálgico, ¿viste? Porque estas son esquinas claro, simbólicas que al mismo tiempo tienen esta cosa de ausencia total. Entonces, claro. es como que duele, ¿no? Duele desde ese lugar, desde la imposibilidad. Pero bueno, imaginarse, digamos, como arquitectos, también implica proyectarse, ¿viste? Es como que uno proyectarse en ese mismo lugar con todos los otros que uno quiere estar juntos. Vamos a la segunda. Bueno, las mujeres en el movimiento moderno, de esto hablamos bastante, ¿no? Con estos roles asignados a, bueno, que nos toca la cocina, ese fue como uno de los primeros, o los cuidados de los niños, fue como los primeros nichos a los que pudieron acceder estas arquitectas. Hay también artículos que hablan de que hay que escuchar a las esposas de los dueños de las casas, porque son las que saben cómo se va a vivir, ¿no? Hay toda una serie de textos donde los arquitectos modernos se dan cuenta que están haciendo agua en estos temas,
Y también el tema de la cocina fue un tema significativo, porque pensemos que hasta este momento las cocinas eran fogones, digamos, se cocinaba de otra manera absolutamente distinta, entonces acá empieza a aparecer una nueva tecnología, el gas y la electricidad para cocinar, hubo que rediseñar todo esto. Está Margaret Schulte-Lihotzky, que hace la cocina de Frankfurt, que no es solamente, porque esto también es interesante, cuando las mujeres empiezan a diseñar estas cocinas, permiten que las viviendas se reduzcan para que se quede más espacio libre, ¿no? Entonces, las cocinas y otros sectores de la casa se reducen para dejar estos espacios verdes. Entonces, Un papel con tu nombre tengo, ¿viste? no es solamente la Llevo casa, conmigo. no es solamente la casa más chica, como pretenden hacer los desarrollos inmobiliarios, que cada vez hacen más chicos, sino que era hacer una casa más pequeña para poder disfrutar de un espacio abierto. Entonces, ahí me parece que es interesante tener en cuenta estas mujeres diseñando cocinas, pero con un pensamiento de que están haciendo espacio público, espacio verde, etcétera. Y por otro lado, también dentro de lo que es la invisibilidad y con este tema de las cocinas, a mí me gusta siempre recordar a ¿cómo se llama? Doña Petrona. Doña Petrona es como un caso para ser estudiado, porque es la que, digamos, estudia, en cada lugar hay una Doña Petrona de cada lugar, pero es la que estudia lo que es la cocina tradicional, y ve cómo es la forma para poder realizar esa cocina tradicional en estas cocinas modernas, ¿no? Entonces, Doña Petrona monta en su casa como una especie de laboratorio, de algún modo trabaja de una manera científica, midiendo las proporciones, etcétera, etcétera, para poder transformar, porque si no iban a estar estas infraestructuras de cocinas y no iba a haber una, digamos, forma de preparar los alimentos que se asimilara o se acercara a lo que culturalmente estamos, ¿cómo se llama?, acostumbrados a comer. Así que en ese sentido también ver un poco lo que es la arquitectura, pero también hay todo un universo de otras cosas que me parecen que es interesante que empecemos a estudiar, que han sido descalificados, ¿no?, como la cocinera. Incluso me acuerdo cuando vos pediste que compraran el libro de Ferran Adrià en la Católica y En el posgrado. y te dijeron, no, ¿cómo vamos a comprar un libro de cocina? Bueno, Ferran Adrià hizo una innovación en la cocina, Doña Petrona también. Hacíamos una asociación entre el proceso de diseño y el proceso de construcción relacionado a la innovación en el cocinar. Para decirle a los chicos, Doña Petrona era una señora que cocinaba y que básicamente hacía recetas para la mujer moderna de los años 50. Entonces, todo el mundo tenía, mi mamá, por ejemplo, y todas las madres, abuelas de ustedes, tenían como el libro de Doña Petrona C. Gandulfo. Entonces, realmente era como innovadora y desde el marketing realmente armó como una especie de importante canal ahí, ¿no? Y por ejemplo, el flan de 12 huevos, todas esas cosas. Sí, viste estas cosas que decís, no puedo creer. Bueno, pero en ese momento ella era como tener el momento clave de la cocina para la mujer moderna. Entonces, bueno, estaba muy incorporado en las familias de todas las clases, te digo. Y acá a mí me llamó la atención que en esta cocina era la primera vez que se estaban usando azulejos, ¿no es cierto? Esto a mí me sorprendió mucho, porque yo desconocía ese dato, ¿no? Los zócalos, para que no se juntara pelusa, ¿viste? Tiene una cuestión de proyectación como muy al detalle. Y estos esquemas también hablan de eso, ¿no? Paso a la siguiente, así. Sí. Le pregunta, la de abajo del norte, la de arriba la orientación sur, y la del otro lado, ¿de qué? Bueno, la orientación sur. A ver,
Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, chicas, ciérrenlo. Que Ay, están perdón. hablando de su proyecto y tienen los micrófonos conectados. Acá, perdón, quería, ay, ahí. Ahí. Bueno, no sé, las mujeres y la revolución industrial será esto. Yo no sé bien esta imagen, pero Sí, pero bebé, niñito, cose, o sea, las mujeres, las mujeres que salen en el fines del siglo XIX a trabajar y salen de la casa y salen de la casa con todo lo que les habían asignado, que era además cuidar a los niños en el lugar de trabajo. Y eso para mí es como fue, no sé, una cosa complicada, pero también la oportunidad de que todas esas mujeres se pusieran en contacto, y yo creo que ahí se inician los reclamos colectivos, porque hasta el momento sí había como reclamos bueno, de las sufragistas, sí, pero los reclamos de las mujeres trabajadoras empiezan en estos momentos, que empiezan a compartir estas situaciones de desigualdad, eh, y empiezan a aparecer toda una serie de legislaciones en todo el mundo que tienen que ver con las licencias, con la cantidad de horas de trabajo, con bueno, la educación para los niños, etcétera, que antes no existían. Con esta crisis. Acá me sorprendía, no sé si se escucha, acá me sorprendía también la línea de trabajo así fordista, te diría, pero también la red del cuidado superpuesta a la red del trabajo. O sea, me llamó mucho la atención, porque aparte tenés como niñitos de distintas edades, que básicamente es como que de esa manera se va armando la fortaleza también de la mujer, ¿no? Sí, y además le han puesto el equipamiento, ¿viste? Están las ¿Viste? cunitas iguales, los asientitos para los más grandecitos, el Le otro, vamos a facilitar la tarea. que no pierdan un minuto. Acá, ¿te acordás Bueno, de esta? sí, esta, bueno, es una de las cosas que muestro en algunas de las charlas, que tiene que ver con los reconocimientos o los premios de las arquitectas, ¿no? Bueno, Zaha Hadid, la primera mujer que recibió un Pritzker, pero la rosa roja es como muy emblemático, porque fue cuando le dan a Charles Eames el reconocimiento por ser el diseñador del siglo XX, o no sé cómo era el premio, suben a recibirlo y a él le dan la medalla y a ella una rosa roja, ¿no? Estas diferencias de premiación se siguen dando aún en el día de hoy. El año pasado también hubo un reclamo porque le daban el premio a Maximiliano Fuchs y a Dorina, la mujer de la socia, no, por el premio de la trayectoria, y a Dorina Fuchs no se lo daban. Es el mismo reclamo que hizo Denise Scott Brown, que un poco encendió la mecha con este tema. Me acuerdo en su momento que ella escribió varios artículos denunciando ese sexismo en la arquitectura, y que saltaron varios críticos de los que leemos siempre, no vamos a dar nombres, a decir que era una señora viejita y envidiosa. Bueno, y hoy el premio de este año, por fin, a un grupo de a un equipo de dos mujeres, Farrell y McNamara, las Grafton, que tiene una arquitectura fantástica. Ya era también como que ya sabíamos que les tocaba, y si al final se lo daban a ella, era como muy, venían haciendo todo el caminito del Pritzker, digamos. Porque también es eso, también hay que desmitificar el premio, que tiene como digamos, su secuencia. Una vez que hiciste la Bienal de Venecia, que hiciste esto, lo otro, ya le digo que te toca. Estás candidato. Claro. Esta es la última, Inés.
Bueno, esto es el Club de Toby, pero esto es una antigüedad que ya los chicos, ya, si doña Petrona importa. no sabía quién era, la pequeña Lulú, Yo lo tuve que googlear de nuevo, porque no me acordaba. claro, esta era una historieta de cuando éramos muy, muy chicos, que era la pequeña Lulú, y que la pequeña Lulú él tenía como una cosa feminista. Entonces, y los amiguitos se reunían en una cabaña y todos los nenes se habían hecho lo que se llamaba el Club de Toby. Y Lulú quería participar a toda costa, ¿no? Entonces siempre era todo ese conflicto de Lulú contra el Club de Toby. Y esa expresión de lo que se llama el Club de Toby es una expresión que se usa hoy para decir estos, digamos, estos grupos donde no se admiten a mujeres, que pueden ser, por ejemplo, organizar una bienal y que no haya ninguna mujer invitada, o un ciclo de conferencias y no haya mujeres invitadas, o organizar un libro con diferentes autores y que no haya ninguna. A estos momentos somos el 50% de la población, somos en la matrícula, las mujeres somos en las matrículas de las universidades, son el 60% de los estudiantes, el 40% en los colegios de arquitectos, así que no puede ser que haya en estos momentos algún evento o cosa que se organice cátedra donde no aparezcan las mujeres. Por ejemplo, acá en la FADU, en la UBA, hay 27 cátedras de proyecto y los 27 titulares son varones. Entonces, es una cosa, el túnel del tiempo, no sé. Nosotras, por suerte, en Córdoba hemos tenido, digamos, muchas mujeres referentes y hemos tenido la suerte de que nos hubieran abierto el camino desde, bueno, Marina Weissman, estaba, no sé, Marilu Poglia, vieja, qué sé yo, había como, y en la arquitectura estaba Vivi Fernández, hemos tenido 2 decanas mujeres en Córdoba, lo cual, bueno, es como que es un poco más avanzado que la FADU. Acá aprovecho y les pego un poquito a los porteños, así que como estamos en Como que no los van a ver. Sí, sí, lo van a ver todo. Nadie nos ve, y bueno. Y bueno. Bueno, Inés, a ver si para cerrar, no te hago más preguntas yo. Esta es una frase célebre de: como mujer en la arquitectura, siempre eres un intruso, pero me gusta estar en el límite. A ver si te acordás. Pues no recuerdo. Tiene varias frases célebres ella, en particular. Es de Zaha Hadid. Ah, bueno. Sí, bueno, Inés, muchas gracias por tus palabras, y ahora sí me gustaría que los profes, que Mercedes, que Adrián, que los distintos profes que estén como encendidos puedan preguntar y podamos empezar a ver las preguntas que seguramente van a estar enriqueciendo la charla, digamos. Bueno, yo lo que quería decir antes que nada es animarlos a los estudiantes a que pongan preguntas, que supongo que las tendrán, pero no han puesto ninguna por ahora aquí en el chat. Yo con respecto a lo que se viene hablando, bueno, concretamente en el caso de Enrique Miralles, que bueno, yo conozco el caso personalmente, vivía a pocos metros de mi casa, Enrique con Benedetta, pero más allá de eso yo tengo un conocimiento personal de ellos y de Karma Pinós. Y a mí me parece que es mucho más importante retomar y recuperar y poner en valor la historia de Karma Pinós, que es una persona que marcó la juventud de Enrique y marcó una forma de proyectar y de hacer en el estudio, que luego Enrique continuó por su lado y luego Karma continuó por el suyo. Con notable éxito de los dos, pero evidentemente con muchísimo más éxito mediático por parte de Enrique, porque
porque Karma quedó opacada prácticamente hasta que Enrique murió, lamentablemente, porque Karma es una diseñadora de primerísimo nivel para mí, es la mejor diseñadora de España con diferencia y una de las mejores de Europa. Y algo parecido sucede, pero digo, con el premio Pritzker, por ejemplo, hace un par de años se lo dieron a RCR, ¿no? A los arquitectos de ULOT. Y allí Karma Piguem es una persona importantísima dentro del equipo, pero son los tres igual de importantes, porque también los socios son muy importantes, ¿no? Pero claro, muchas veces no se sabe que Karma Piguem está dentro de ese equipo, eso es verdad. Pero bueno, yo a lo que venía concretamente es al caso de Karma Pinos, que tú la conocerás, supongo que a lo mejor personalmente. Karma es una persona importantísima en el mundo del diseño. Mira, las primeras, Inés, no sé si recordás, los primeros seminarios que se hicieron, ¿te acordás que eran con Doberti, con Montaner, con Carmen Pinós? Desde el punto de vista académico, ella era mucho más cercana, incluso estamos hablando de los 90, Inés, ¿no es cierto? A principios de los 90, ella ya venía acá como académica del posgrado y tuvimos los primeros seminarios con ella. Una cosa, ella después de que se separa de Enrique, le hacen como un vacío muy, muy grande de invitaciones, de todo, ¿no? De obras, de todo. Y una de las cosas por las que terminó en Córdoba, dice que de los pocos que lo habíamos invitado, hemos hecho una invitación. Después me lo contó, ¿no? Como que se sorprendió. Que lo vieron, y ahí el que hizo la invitación, me acuerdo que fue César Nacelli, que era el que estaba organizando esos y él la llevó después a Mónica para allá, a presentar a la sociedad, digamos. Sí, que es el tema de estos arquitectos que... Mecenazgos también. Digamos que cuando se separan o se mueren, ellas quedan como, no sé, como que pertenecían, como esto que ponen, la extensión del arquitecto, no tienen una... Pero concretamente aquí en la escuela todo el tiempo se enarbola la figura de Zaha Hadid, que yo también la conocí personalmente a Zaha, y yo creo que es muchísimo más importante la figura de Karma Pinós. La obra de Pinós es muchísimo más potente, mucho más interesante formalmente, porque no se anda con extravagancias caprichosas como tenía Zaha, no busca el impacto mediático inmediato, sino que todos sus proyectos salen de una profunda investigación que ella realiza, investigación formal me refiero, y tiene una solidez impresionante su trayectoria, y es una pena, porque como no se le ha dedicado nunca a una croquis con tapa, porque la croquis en definitiva, es la publicación que modela el mundo hispanohablante y ya en los últimos 5 o 6 años incluso el anglosajón, porque se ha posicionado como una publicación de referencia. Y si vos no tenés una croquis dedicada, es como que no sos nadie. Y a mí, concretamente en la facultad nuestra, me da mucha pena que nunca jamás se habla de la obra y la trayectoria de Karma Pinós. No, pero sí, viene mucho al posgrado. Ella ha venido varias veces. Los últimos 20 años vino 6 veces por lo menos. Lo que pasa es que los últimos años no la he visto por acá. No sé cuál es el destino, pero es cierto lo que decís. Pero Zaha Hadid en su modo marketinero, digamos, lo que ha logrado es presencia, ¿no? Un poco de presencia respecto a alguna de esas variables que se manejan en el mundillo del Pritzker, que a Carmen Pinós me da la impresión de que tampoco le interesa tanto. ¿Qué decís? Yo no compararía mujeres con mujeres, ¿no? Porque ¿por qué una o la otra? El Pritzker ha dado premios tan diversos que le podría haber dado a las dos tranquilamente premios, ¿no? Es como que el tema del Pritzker es que no le ha dado a mujeres claro. premio y hay montones. Anne Catón tiene una obra impresionante. Sí, y Sejima, ella ya obtuvo su premio, digamos. Que están dentro de esa línea Pritzker, digamos, que es una... Bueno, yo lo que te quería preguntar es en relación, para traer un poco más a lo local el tema, en relación a las arquitectas locales,
si podés contar un poco a los alumnos algo de la vida y la obra y su inserción profesional de Alicia Casaniga y de Flora Manteola, porque me parece que son dos personas muy importantes, que por ahí fuera de Capital Federal no son conocidas, acá en Córdoba seguramente nadie sabe ni de quién estoy hablando, de los alumnos me refiero, y son personas que han sido muy importantes, ¿no? Bueno, Alicia Casaniga para mí fue como un descubrimiento porque yo sabía, cuando empezamos con esto, que había hecho la Biblioteca Nacional, punto. Y ya era bastante porque la gente dice Biblioteca Nacional, Clorindo Testa, ¿no? Entonces ahí empecé a seguir la pista de Alicia Casaniga, de su socio Francisco Bullrich y de Clorindo Testa, y encontré que habían hecho como Sí. tenían todo un periodo de estar asociados, no fue una asociación puntual para esa obra, sino que tuvieron un estudio en conjunto durante mucho tiempo, donde hicieron algunas obras que concretaron y otras que fueron proyectos. Previamente, Alicia Casaniga había formado parte del grupo OAM, con Valiero, Carmen Córdoba, que también era otra mujer del grupo OAM, Sí. Y que hicieron, vivienda colectiva en Buenos Aires. Tenían una formación moderna y fueron de los primeros arquitectos modernos que hicieron como esta, digamos, construcción masiva de viviendas. Y después viene su etapa de esta sociedad con Testa y con Bullrich. También ahí Alicia Casaniga ayuda a no quedar absolutamente olvidada porque Bullrich es uno de los primeros que escribe el libro de lo que es la arquitectura moderna en Argentina, Sí. con lo cual su nombre aparece en varias de las obras. Claro que Alicia Casaniga de Bullrich sale, siempre con el nombre de los esposos, Carmen Córdoba de Valiero, así aparecen todas las mujeres en el libro de Bullrich. Y bueno, pero ella tiene una hepatitis a los 40 años y fallece prematuramente cuando estaban armando la documentación de la Biblioteca Nacional, ¿no? El dato no sé, a mí me interesaba saber por qué se había muerto tan joven. Me costó muchísimo, porque son los datos estos están como súper ocultos y tenés que perseguir bastante, y después me enteré que mi mamá la conocía. Y yo estaba buscando el dato desde hacía tiempo y preguntando a un montón de gente y me dice, no, chiquita Casaniga, le dio una hepatitis. Sí. Y se murió. Le digo, pero si estoy hace rato investigando de esto. Y así, bueno, cada dato de todas estas arquitectas, y yo estoy trabajando ahora especialmente sobre las argentinas, me ha llevado horas de archivo. Ahora estoy un poco interrumpida por la pandemia porque no puedo ir a la biblioteca y a otros lugares donde tengo para ir a revisar papeles, pero bueno, seguiré cuando vuelva. Y bueno, el caso de Flora Manteola y Josefina Santos, ¿no? Las socias de G, me parece, no sé si me comí alguna de las letras, que han construido media Argentina, ¿no? Es una cosa impresionante la cantidad de obras que tiene el estudio, de las cuales ellas dos son parte fundamental. Es de las pocas mujeres que ha tenido el premio de la trayectoria en la Sociedad Central de Arquitectos. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo un libro es una enciclopedia que está haciendo la editorial Bloomsbury en Inglaterra de las mujeres arquitectas desde los años 60 para acá, y yo estoy haciendo todo el área de América Latina, encargada de toda la sección de América Latina. Obviamente están ellas dos en el capítulo y cuando tuve que hacer la presentación de por qué me parecía que tenían que estar determinadas arquitectas, y cuando mostraba la cantidad, el volumen de obras que tienen
por todos lados, estadios, edificios, hospitales, han construido todos los años 70 para acá. La gente se quedaba como asombrada de, bueno, de la cantidad que tenían, y además obras, no solamente volumen de obras, no solamente cantidad de metros, sino obras interesantísimas que tiene el estudio. Sí, el estudio tiene un nombre tan complicado que en el fondo es muy democrático, porque son las iniciales de los apellidos de todos los integrantes. El problema es que eso queda, es como MVRDV, ¿no? Claro. O sea, al final queda invisibilizado quién es quién, y todo el mundo termina refiriéndose como el estudio de Solsona. Tal cual. Y justo Solsona es como el tipo más mediático, más conocido, etcétera. Sí, aparte se da una cosa. Por ejemplo, en la facultad, Solsona tenía una cátedra de proyecto, de estas tantas que decimos, y Flora estaba en el CBC, que es el ciclo básico. Es decir que también se producía como dentro de la estructura jerárquica de la facultad, los profesores de proyecto, los capos de los estudios, o capos mediáticos, y mientras a las mujeres les tocaba el ciclo básico, o estos roles como más maternales, si se quiere, pero ella era una titular de una cátedra de proyecto, lo que pasa es que era dentro del CBC. Entonces, para ellos eso es como una diferencia súper jerárquica entre los arquitectos. Bueno, no sé si algún otro profesor quiere preguntar. Acá los alumnos ahí te están felicitando, diciendo que muchas gracias por permitirnos acompañarte en esta charla, escuchar. Bueno, acá algunos dicen, no deberíamos discutir sobre arquitecturas en vez del sexo de quien la produce. Bueno. Adrián. Es que, bueno, es un poco... Yo quería agregar una cosa muy un comentario, más allá de lo que se estaba discutiendo ahora, que es súper interesante y que me parece fantástico, que además se discuta en el ámbito de una clase de proyectos, de taller, y obviamente, bueno, yo los conozco a ustedes desde hace mucho tiempo y sé que, bueno, esto es, va a repercutir en una mucho mejor formación de los chicos. Yo creo que el tema que eligieron para este año, y ahora hablo como docente de taller, yo en Montevideo doy, por un lado urbanismo y por otro lado doy otras materias, no importa. Pero en la cátedra, en las dos cátedras, 2 cursos de urbanismo que doy clase, así como lo deben de haber hecho ustedes, en febrero ya teníamos el tema en que íbamos a trabajar en el año. Y la situación, bueno, nos hizo como ajustar esos temas. Yo creo que el tema que eligieron ustedes para trabajar, yo creo que esta situación, lamentablemente y nunca deseable, les va a permitir hacer una reflexión muy profunda, ¿no? Porque yo creo que esta situación en la que estamos, no solo nos va a llevar a pensar sobre el espacio privado, el espacio dentro de la vivienda, y el espacio público, el espacio de la calle y todo lo que quieras, sino además ese espacio común, o ese espacio de interfaz o frontera entre lo que es la vivienda y lo que es la calle en los conjuntos habitacionales. Y en realidad, yo creo que el otro día escuchaba, o vi no llegué a tiempo, entonces vi la grabación de la presentación de Ana Palo, ahora la escucho a Inés y miro los nombres que aparecen en los cuadraditos negros, yo también los tengo cuando doy clase, y nunca sé si me están escuchando o si no. Sí. Bueno, pues cada tanto le hago una pregunta a alguno, pero en realidad yo creo que estas instancias que han tenido van a permitir, o lo interesante es que Camila, Milagros, Julieta Agostina y los nombres que aparecen acá de chicas, miren el tema que van a trabajar de la misma manera que lo va a mirar Facundo, se me perdieron todos los chicos, Mario, Salvador, Joaquín, Pedro, o sea, que en realidad, y eso viene, la pregunta que salió recién, ¿no? ¿Por qué en vez de hablar de
el género de quien, o el sexo de quien hace la arquitectura, no hablamos de la arquitectura en sí, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esto es que toda esta gente, en conjunto con ustedes, que son el equipo docente, piense de la misma manera en cómo resolver esos temas, que la permanencia en casa y las tareas de cuidado, que es cierto, hay un 2/3 del trabajo mundial no remunerado, que son las tareas de cuidado, que están a cargo de las mujeres, pero hay un 1/3 que no. Entonces, que estos temas sean incorporados, contemplados y resueltos con la misma cabeza por los arquitectos que nos van a seguir en las decisiones, ¿no? Que lo puedan incorporar. Nada, quería decir eso, y les agradezco pila, seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra ocasión, bueno, con Viviana nos encontramos siempre, bastante, pero me tengo que ir porque tengo clases yo también ahora. O sea, éxitos, y seguimos en proyecto, y muchísimas gracias por entrar, por permitirme entrar. Gracias, Bueno, Mercedes. buen producto, buen trabajo. Me encantaría ver. Nos vemos también en virtual en la Universidad de la República. Sí, o sea, nosotros ahora estamos teniendo un curso, pero en realidad este no es un curso de taller, es un curso teórico, donde estamos discutiendo los temas de las ficciones políticas de género, territorios, espacio. Iniciando recién. Bueno, pasen bien, muchas gracias y cuídense en todos. Bueno. Bueno, si los alumnos no hablan, hablo yo, que siempre tengo tema. No, como hablaban de la Petrona, de Gandulfo, la Petrona en mi casa, ¿puedo hacer la pregunta? Ustedes, como los de todos los más grandes que estamos acá, era el libro de referencia. Están ahí queriendo hacer la pregunta. Brian, ¿hablaste vos? Bueno, la voy, espera, Jeru, por favor. Por turno. Ya que se hablaba del tema de la cocina, a mí me parece que es muy interesante también en esta historia de la cocina, un personaje que fue la Julia Child, que se ha hecho más conocida la historia de ella por una película donde es protagonista la Meryl Streep. Pero Julia Child es sumamente interesante porque va a París acompañando al marido, que es un diplomático americano, y se termina transformando ella en todo un personaje porque empieza a contarles a los yanquis cómo cocinan los franceses, porque como se aburre en su casa, va y se hace un curso de cocina en Le Cordon Bleu, que es el sumum de la cocina de los años 60 y 70, ¿no? Pero lo interesante en relación con la arquitectura es que ella vuelve a Estados Unidos y se monta una cocina que necesita que sea donde pueda haber una cámara. Ella empieza haciéndolo de manera como sería hoy en día una selfie. Se pone una cámara y se filma ella misma. Después la empieza a ayudar el marido porque sola no puede hacer todo. Se le caen las cacerolas, bueno, un desastre. Pero el problema que tiene básicamente es que la cocina es muy chica, entonces se hace hacer una cocina específicamente ya pensando en cómo colocar la cámara, en cómo tener a mano todos los utensilios de cocina, etc. Entonces, digamos, no se hace una cocina que tenga que ver con la domesticidad del hogar propiamente, sino que tiene que ver con el hecho mediático de poder transmitir algo. Y a mí me parece que es sumamente interesante la historia de cómo ella ha sido, acá en Argentina no, acá fue la Petrona, pero en Estados Unidos fue un referente para millones de mujeres de cómo se tenía que organizar una cocina, más allá de cómo hacer la comida francesa. Sí, además que ella hace una adaptación de la comida francesa. A mí la película me encanta y es una de mis referencias porque la otra personaje que aparece ahí tiene un blog y en el blog publica todos los días. Y entonces, bueno, es que fue un antecedente, yo ahí dije, se puede publicar todos los días alguna cosa, qué sé yo, y un poco también está enganchado con la historia de un arquitecto esa película. Bueno, a ver, acá hay Brian Sosa quiere hablar. A ver, Brian, si activás el micrófono ahora y hablas. Sí, disculpe antes que lo interrumpí. Sí, no pasa nada. Porque me pareció interesante la charla y yo creo que ya había tenido un teórico de la profesora alguna vez, si ha venido antes, porque ya me parece haberlo visto antes. Incluso recuerdo que había mencionado que tras la muerte de Zaha Hadid, el que era su socio, había dicho que la arquitectura de Zaha Hadid era más referente de él que de ella misma. Y ahora mi pregunta es que yo quería saber,
ella, si usted considera que, ¿a qué considera el hecho de que las mujeres hayan sido tachadas de la historia de la arquitectura? O si considera que este hecho ocurrió por influencia de los grandes maestros o fue algo más allá de ellos. No, yo creo que hay una cosa, primero social, ¿no? Que es el patriarcado, donde se pone toda la producción de las mujeres, siempre está siendo minimizada. Por eso me parece importante el libro que citaba de Johanna Haas, que cuenta de esta historia en el campo de la literatura y donde podemos ver algunas de estas mismas cosas. Es como el borrado es un trabajo conjunto, a veces puede ser el propio, por ejemplo, Louise Kahn, que no la menciona Antin como autora de esto, y que después tuvo que reconocerlo por una demanda judicial, o sea, o hay críticos que consideran que no, que esto no lo puede haber hecho, o esto lo hizo Miralles solo, no puede haber, ¿quién lo va a ayudar a Miralles si era un genio? O por ejemplo, hay otras formas de borrado que en las traducciones, como veíamos, se van eliminando los nombres de las mujeres, o incluso de estos que mostré, que se les va cambiando por nombres de hombres que no existen, o sea, suponiendo que no puede haber una mujer haciendo arquitectura. Por eso también lo muestro a Benito Mussolini, que es como que dice, de una forma como muy burda, pero lo que está pasando por detrás de toda esta construcción de lo que es la historia de la arquitectura. Y después hay otras cosas, ¿no? El tema de que Occidente se cree el centro del pensamiento, entonces elimina a un montón de arquitectura o de hábitat construido por mujeres, que puede estar, no sé, en África, que puede estar en América Latina, que puede estar en otros lugares, y todo el relato arquitectónico va siempre, digamos, apuntalando a que hay algo que es la arquitectura y que se hace de determinada forma, ¿no? Siempre encontramos algunos que van haciendo, algunos teóricos que van haciendo como una crítica de este canon, como lo hizo Rukowski en Arquitectura sin arquitectos, la hizo Sibyl Moholy-Nagy, van apareciendo en la historia estas voces disidentes de que por qué definimos a la arquitectura solo desde estos puntos de vista. Entonces, y ahí engancho con quien preguntaba de que por qué tenemos que hablar del sexo de quien produce la arquitectura, porque definimos arquitectura como lo que, digamos, desde el punto de vista masculino. La definición de arquitectura no es neutra si la estamos contando desde esta forma, desde un punto de vista masculino. O sea, lo que estamos haciendo ahora es completar y haciendo más inclusiva la definición de la arquitectura, y por eso necesitamos posicionarnos desde esta otra perspectiva para poder sumar a nuestra disciplina, que es la construcción del hábitat. Bueno, no veo más preguntas. Acá una chica dice, muchas gracias, dice, si ha sido complicado valorizar el trabajo y la labor de la mujer en arquitectura, es de imaginarse en la historia, si seguramente pasa en otras disciplinas, por supuesto, ¿no? Tanto sí. Y más incluso. Sí pasa en otras disciplinas también, pero pasa especialmente en la arquitectura. Eso fue un dato también que nos sospechamos, que es así por algunas cosas. Por ejemplo, en la Wikipedia hay todo como una base de datos por detrás, que no es a lo que uno accede habitualmente, que se llama la Wikidata, y donde se pueden hacer búsquedas estadísticas, ¿no? ¿Cuántas biografías se pueden filtrar? ¿Cuántas biografías de arquitectas versus biografías de arquitectos? ¿O cuántas biografías de arquitectas latinoamericanas versus biografías de arquitectas europeas? Etc. Bueno. Y entonces nosotros hicimos arquitectas versus arquitectos, sociólogas versus sociólogos, no sé, muchas disciplinas, y la desigualdad era como la de la arquitectura era muy notable. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la Wikipedia,
había solamente en toda la Wikipedia en español 60 biografías de arquitectos. Y biografías de arquitectos había como unas 1000, no sé cuántas biografías. Y ahí empezamos a, bueno, a trabajar y en el momento hemos incorporado bastantes biografías, pero era notable en el momento en el que hicimos el seguimiento la diferencia en esta profesión. Si vos pones en Google arquitectas cordobeses, aparece Miguel Ángel nomás, Roca. Arquitectos cordobeses en Córdoba, ¿así? Te sale Miguel Ángel y después ninguna referencia más importante, digamos. Pero bueno, ese es el rol, me parece, y el valor que tiene la investigación que vos haces también, ¿no? Poner en relieve eso me parece no menor y un esfuerzo importante. Y la continuidad, como te digo, es lo que sostiene. Y eso también me parece como una bandera. Moderador, usted... No hay más, pero no veo, no sé, los profes, ¿no? Jero, ¿vos querés preguntar algo? ¿No? No, me parece que estuvo bastante completo. Me pareció interesante como Inés respondió la pregunta recién sobre por qué hablar de género y arquitectura en vez de hablar solo de arquitectura, porque digo, parte de toda esa discusión se resume en la diapositiva del iceberg, ¿no? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque en realidad está sosteniendo una cuestión más compleja que es la violencia de género en una sociedad patriarcal y machista. Y bueno, y la palabra arquitectura en sí mismo, detrás, en el subconsciente, trae una arquitectura blanca, occidental, con 5 justicieros que son Mies, Wright, Le Corbusier, Aalto, y alguno más que se me está perdiendo. Y claro, y este trabajo es bien interesante tanto desde la recuperación de arquitectas que no fueron visibilizadas. Me parece lo muy bueno y muy importante también de Un Día una Arquitecta, que tenemos posibilidad de compartir en el programa de radio, es que hay mucha visibilización de las que están hoy en actividad, de jóvenes arquitectas de toda Iberoamérica y el mundo, que hoy están haciendo urbanismo, proyecto, dirección técnica de obra, investigación, bueno, el caudal de no solo anclarse en una visión historicista, que es parte del trabajo inmenso que están haciendo, sino también, bueno, hablemos del presente, bueno, y ahí se conecta, ¿no?, con ya un sinfín de organizaciones como soyarquitecta.net, como Mujeres que Proyectan, etc. En esta marea verde de los últimos años que ha organizado y las ha juntado en pos de coordinarse, ayudarse, complementarse para seguir esta batalla cultural que nos emancipa a todos, digo, me incluyo en el agradecimiento de que podamos mirar la arquitectura del pasado y el presente en clave de género, por más que no con eso me considere que yo estoy salvado, ni mucho menos, sino que a raíz de esto aprendemos a ser mejores, digamos. Así que te agradezco, Inés, por la charla. Gracias a vos. Y nuestra joven arquitecta compañera de equipo, ¿quiere decir algo? Jessica. Hay varios, Jessica, y hay como 18 un montón de adscritas también. Pero bueno, no, más que nada gracias por la visita. Está bueno esto de que se empiece a conocer o que se empiece a visibilizar un poco el teórico verso de eso, de los casos que están ocultos y del trabajo que hay por detrás. No sé, me parece un muy buen punto, por lo menos de partida y de reconocimiento. Así que eso, muchísimas gracias. Y después no tengo más nada para decir. Sí, me gustaría que todo el mundo prenda además las cámaras, así Mario puede hacer la imagen final. Y sí, yo quería hacer como un comentario a partir de esto que vos decías, Inés, del valor de las etapas de un arquitecto cuando se asocia con otro o trabaja solo. Digamos, más allá de el rol de la arquitecta, también sí un poco les está pasando a los chicos, cuando trabajan solos, tienen como una mirada como unidireccional, que no es lo mismo trabajando en sociedad.
que justamente trabajando en equipos, que más allá de las dificultades que tiene esto de trabajar en la virtualidad o trabajar de una u otra manera, pero siempre con otro, tiende el proceso de diseño a tomar otras fuentes y a ser mucho más nutrido, y es un poco lo que nos pasa cuando nos recibimos y que trabajamos en este rol de la interdisciplina, que es la obra finalmente, y cómo consultas a un ingeniero, cómo consultas y siempre te vas nutriendo de las ideas de otros. Entonces, hablar un poquito de esto me pareció como excelente cuando hablabas de la obra de Alvaralto en sus distintas etapas, ¿viste? Como de las etapas de trabajar con otros, cómo se nutre eso, y eso para mí me parece que también es transversal a géneros, ¿no? Que no solo es, digamos, desde un área, sino desde el mismo proceso que se va incorporando al resultado proyectual, que es un poco lo que estamos llegando nosotros en este ejercicio del trabajo práctico 1. No sé si quieren agregar algo. Omar, Gaspar, Lucía, Florencia, Valentina, prendan las cámaras para que Mario pueda sacar la foto. Y Omar, Gaspar, no sé si quieres decir algo. Ah, no estaba. Bueno. No, pensé que sí, porque siempre me está preguntando cosas, les ha escrito también en la cátedra. Bueno, Inés, ya estaríamos cerrando. Te agradecemos en realidad como equipo tu participación, y bueno, por cierto, estás invitada para también ver los resultados, a ver cómo se desarrolla este boom, vivienda universitaria para mujeres, para estudiantes universitarios mujeres. Después envíen los resultados y así compartimos desde un día una arquitecta. Te enviamos, te compartimos los drives, ¿viste? Tenemos como todo reorganizado acá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cerrando entonces. Gracias, Inés. Vamos cerrando y nos encontramos en los talleres con los profes a la hora que hayan acordado cada uno de ustedes con sus profesores. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo, Inés. Gracias. Nos vemos. Gracias.